Buen día, señores estudiantes. Buen día a todos. Activen sus cámaras, por favor. Bien, tenía un examen anterior, por eso se chiparon los cables con el horario. Pensé que estábamos en miércoles, que nuestra clase empieza a 11:30 y les puse 12, pero hoy día es viernes, así que primero. Entonces, vamos a continuar el desarrollo de la teoría, dejando ingresar todavía a algunos atrasados. Estábamos desarrollando los circuitos especiales, estábamos en ese tema, y el primero de la lista de los circuitos especiales era el generador de clock, el cual lo tienen que hacer, lo han hecho en el laboratorio. A los que no les ha funcionado o no lo tenían correctamente hecho, lo tienen que mejorar, porque ese generador de clock se tiene que utilizar para el contador, ¿no? Ese es el objetivo. Con eso hemos empezado el tema de los contadores. Primero binario, que hemos visto que no nos sirve para nada el binario, y había que convertirlo en BCD para que la gente normal pueda ver los números en el contador o cualquier otra cosa que se esté haciendo. Uno no diseña un circuito para gente entendida, sino para que puedan ser utilizados por todo el mundo. Bien, vamos a buscar el tema correspondiente. Entonces, debemos continuar, y el circuito que debemos ver, que también es posible utilizarlo en nuestras tareas de laboratorio, es el llamado Smith Trigger. Los, el grupo de Cuba, pero no están, pues, Paredes y Borda. Paredes es el número 20. Paredes está. Avísale a su compañero que no está pudiendo entrar. Yo lo admito, pero se vuelve a salir. Cuba, a ver si ha logrado entrar. Ah, ya está dentro. Ya. Tres veces intenté admitirlo y los tres se votó. Pero ahora ya está dentro. Bien.
Para fines de su carpeta de apuntes, estamos desarrollando la unidad 4 en el tema 5, no, tema 7, porque el 5 era la lista de los circuitos especiales, vimos el decodificador, aprendimos a minimizar. El tema 6 era la minimización lógica, en la cual repasamos o aprendimos los mapas de Carnot. Ahora el tema 7, el siguiente circuito especial, llamado Smith Trigger. Comparto la pantalla y ahí van a ver cómo se escribe. Y cómo se simboliza. Ahí están viendo en su pantalla. Por el momento vamos a quitar este ruido. Este ruido, y vamos a explicar de qué se trata el asunto. Una compuerta AND o NAND normal va a recibir un cambio de nivel de voltaje en su entrada, que sabemos bien no es instantáneo. Tiene una rampa de subida y una rampa de bajada, cuyos tiempos, por ejemplo, los flip-flops JK lo usan para convertirse en disparados por borde positivo, si es que es esto el tiempo que utiliza para mirar sus entradas. Ahí nos hemos enterado de que un pulso que esté cambiando de nivel 0 a nivel 1 no lo hace violentamente, sino que tiene un tiempo de reacción de la salida del circuito que está proporcionando esa señal de entrada a la NAND que estamos revisando. Permanecerá en nivel 1 esa entrada. Estamos hablando del BI, aquí está BI, y estamos dibujando su señal BI en función del tiempo. Permanecerá durante un tiempo en nivel 1 y luego bajará a nivel 0, y lo hace también respetando su tiempo de propagación del circuito que está delante del que estamos estudiando. Naturalmente, el que estamos estudiando aquí también tiene su tiempo de propagación, así que el BO se va a manifestar, aquí está la salida, en función del tiempo T, que se me ha desplazado. En función del tiempo T, y obviamente esa salida va a tener un tiempo de propagación que va a ser mucho más corto del circuito que está delante generando esta señal de entrada. Entonces,
Si estamos estudiando una AND, yo estoy poniendo el ejemplo de una AND para no tener que lidiar con el negado, la salida va a ser exactamente igual, pero mejor. Va a mejorar ostensiblemente porque el tiempo de propagación del circuito NAND, 20 nanosegundos o algo menos, hace que no esté siendo tan lento, ¿no? Tiene su propia velocidad, por lo tanto la salida, esta VO, va a ser mucho mejor que la VI que está entrando. Esta debería ser la salida normal, pero ocurre de que el circuito y todo el sistema, incluido el que proporciona la señal de entrada, va a estar funcionando en un ambiente ruidoso y el ruido se monta sobre la señal de entrada en esta forma. Y en lugar de tener un pulso bonito como estaba antes, esta entrada es muy ruidosa. Ese mismo fenómeno se produce cuando utilizamos el circuito que hemos aprendido a usarlo para la señal de reset, de init, que se inicie todo. Aquí, conectado a VCC, se les ha enseñado que este circuito tiene un tiempo de carga del condensador. Por lo tanto, en el momento en que se enchufa la alimentación, el condensador se comporta como un cortocircuito, por lo tanto baja a cero y luego empieza a cargarse durante un tiempo. Para generar un pulso con eso, le metemos a una compuerta AND, por ejemplo, y aquí obviamente se va a generar el pulso normal. Si estaba a cero, al menos si es negada, aquí vamos a tener 1 a la salida, y cuando esta logre alcanzar el nivel de 1, se va a bajar a 0. Por lo tanto, estoy generando un pulso con este tiempo de duración este tiempo de duración. Estamos generando un pulso con este tiempo de duración. Si lo quiero al revés, voy a usar una AND o voy a volver a negar y entonces el pulso será al revés. Aquí en la salida se va a manifestar en la siguiente forma. Con lo cual estaríamos creando el pulso de 0 que se necesita para llevar a los clear en los flip-flops. A esta señal le vamos a llamar más tarde init, de inicio, y como se efectiviza con este 0, se le pone el sombrerito de negado para saber de que con nivel 0 se efectiviza. Es decir, con nivel 0 se ejecuta. Este circuito es el que usamos para asegurar de que el dispositivo empiece en 0. Acuérdense de que cuando hemos dibujado los diagramas de tiempo, todo el tiempo hemos dicho que por default la salida Q va a estar en 0, en un flip-flop, y el flip-flop es parte de nuestro contador. Por lo tanto, para asegurarnos de que el sistema empiece en 0, y todo sistema que empiece en 0 tiene este circuito. La primera señal que se genera es esta para borrar todo el sistema. Esta señal llega a todo lado borrando. Es la señal de inicio. Y el pulso, el ancho del pulso está dependiendo del tamaño de la C y de la R. Hace un tiempo era C, por eso en el generador de clock han utilizado también esa misma expresión, RC. En el generador de clock el tiempo 1 era 0,693, que es solamente un coeficiente inherente al 555, pero aquí teníamos la RB por la C. El circuito RC es famoso para generar tiempos de retardo.
Por lo tanto, estamos generando el pulso correspondiente con el condensador. Este circuito lo van a usar, es la guarnición añadido al contador para que se asegure de que empiece en cero. Ahora, este circuito se suele hacer o se suele utilizar también como borrador, o sea, para que me genere la señal de reset. La señal de reset a voluntad, a mano, con nivel 0 también, lo generamos si esa voluntad, entonces utilizamos aquí, en el mismo circuito, en lugar del condensador, utilizamos un switch toggle. Alguien en el examen me ha respondido así, diciendo que ese RS conectado en esa forma de la pregunta número 1 es un circuito toggle. Supongo que debe saber qué es lo que significa toggle. El botón, que vamos a utilizarlo también en la práctica cuando ya esté armado nuestro contador, tiene la forma de un cubito, un cuadradito pequeño, con sus dos patitas, obviamente, sus dos contactos, el de arriba y el de abajo dibujado aquí, este contacto y este otro, y tiene una gomita que se aprieta y vuelve a su lugar, por lo tanto tiene un resortito adentro. Nuestros botones del teclado del computador también son así, se apretan a la tecla, genera el pulso y se vuelve a su lugar, vuelve a rebotar, vuelve a su posición inicial. En los teclados antiguos de los celulares es igual, hasta le ponen sonidito, ¿no? Que empieza a sonar cada vez que se aprieta. Pero el efecto que hace es este mismo del circuito con el condensador. Puesto así, al inicio, este punto, cuando conecto la alimentación, está en 5 voltios. Por lo tanto, al revés del condensador, pero hace lo mismo, está en 5 voltios. Este punto está en nivel 1. Aprieto el botón, por lo tanto se va a posicionar allí cesando. Se cierra el circuito con la apretada, con el dedo he apretado y se cierra, por lo tanto este punto se baja a 0 y se va a mantener en 0 todo el tiempo que lo mantenga apretado. Vamos a llevar más allá el circuito al que va a entrar para poder dibujar. Estamos metiéndole a una NAND. Por lo tanto, la salida va a ser exactamente igual. Y se va a mantener en 0 todo el tiempo que lo mantenga apretado. Cuando lo suelte, un segundito, por favor, creo que había alguien rebotado en el sistema. Bien, estoy dejando entrar a los que recién se presentan porque considero que de repente están en un examen o algo anteriormente y se atrasan por culpa de eso. El examen no se puede salir siempre a la hora que se determina y estoy siendo más tolerante con la entrada. Por lo tanto, a los atrasados estoy dejando entrar porque no sé si se está atrasando por flojo o porque tenía otra cosa que hacer. Y máximo hoy día, que me he equivocado en la hora de empiezo de la clase, entonces puede que alguno, lo que no debería hacer, ¿no? Ha supuesto de que no va a haber la clase. Jamás se puede suponer que no va a haber la clase a menos que yo avise. Ya les he dicho, si no mando un mensaje expreso diciendo no va a haber clase, la clase está vigente. Y puedo estar yo teniendo problemas de conexión o algo, y por lo cual no puedo ingresar. Hoy día simplemente se han chipado los cables con la hora
ese ha sido el motivo, pero no he mandado ningún mensaje diciendo que la clase se suspende. Por lo tanto, durante el tiempo de mi clase debían estar repasando o haciendo lo que corresponde a la materia, aunque el profesor no esté, porque de 10 a 12:15 está ocupado con la materia de electrónica aplicada. Bien, sigamos con la explicación. Decía que soltamos el botón, por lo tanto entonces se va a abrir, el switch toggle va a quedar abierto. Y entonces este punto va a volver a los 5 voltios del VCC, va a volver a subir. Con lo cual, a la salida de este, estará bien. Cuidado que estoy explicando un circuito que de verdad lo van a usar. Por lo tanto, aquí se genera el pulso de reset a voluntad. Cuando me dé la gana, aprieto el botón S, el switch, y si esto está llevado al clear del flip-flop, se va a borrar. Por lo tanto, borro a voluntad. Estoy generando la señal de reset con nivel 0, negado, reset negado, porque lo vamos a usar. Este es un circuito que tenemos que usar. Este botón hace esa tarea de generar un pulso a voluntad en forma manual. El del condensador se genera obligado al inicio. Cuando conecto la alimentación, el condensador tarda en cargarse y esa tardada en cargarse es la que genera el tiempo que va a servir para borrar todo. Pero después el condensador permanece cargado todo el tiempo que se esté alimentando el circuito. No hace más nada. El condensador, este circuito RC con el condensador aquí que he dibujado inicialmente, sirve al inicio de todo. Por eso la señal que se genera con el condensador aquí recibe el nombre de INI, de inicio. En cambio esta otra está recibiendo el nombre de reset negado. Ahora, ocurre de que este botón microscópicamente, y no lo vemos, vibra al momento de apretarlo. Por lo tanto, la señal no es así de bonita. Sube y baja. Esta señal prácticamente es una cosa así. Si la vemos microscópicamente, la señal en lugar de estar teniendo un pulso completamente bueno, es así. Hasta esto se puede subir bastante. Así es el pulso este que estamos dibujando aquí. En la realidad se ve así. Hay mucho ruido. Por lo tanto, aunque pongamos esta compuerta NAND que hemos dicho que la mejora la señal, la hace ver más bonita, vamos a seguir teniendo problemas aquí de que va a ver como si estuviera cambiando de nivel a cada rato por culpa de esta vibración. Este cambiar de 0 a 1 involuntario, no lo queremos, pero ahí está, se llama parpadeo. Aquí está. Recibe el nombre de parpadeo. Ocurre parpadeo. Nuestra señal sin el ruido debería ser así. Pero ocurre de que, y está esta señal con el marco del nivel 1, el ancho que debería tener el nivel 1, desde Bmin hasta los 5 voltios, y el ancho del nivel 0, desde los 0 hasta los 0,4 más o menos. Eso lo hemos determinado, este ancho se ha determinado con el laboratorio de los niveles lógicos, ¿no? En el que tampoco me han entendido lo que se tiene que hacer. Precisamente debemos tomar en cuenta ese rango del nivel 1 y rango del nivel 0 para los fines de curar este problema generado por el uso de un botón que es necesario, teclado. Lo mismo hacen los botones del teclado de su computador. También hacían lo mismo el teclado manual de los celulares, porque genera esa vibración de
porque a la fuerza hay un resortito ahí que hace la tarea de regresar a su lugar el botón después de que se lo suelta. Por lo tanto, es ineludible la vibración que se genera deformando el pulso. Esa está figurando aquí, dibujada, la roja. Ese es el pulso que se va a generar como si fuera la entrada de la compuerta. Y la compuerta reacciona pues a los niveles que está viendo. Entonces, mientras que el ruido se mantenga, como aquí por ejemplo, dentro del rango del nivel 1, no va a pasar nada con la salida. Pero va a haber un ruido, un pulso que va a bajarse tanto, como lo hemos dibujado aquí, este hacia arriba, va a bajarse tanto que puede alcanzar la frontera superior del nivel 0. Por lo tanto, la compuerta a la salida tiene que bajarse a 0. No es negadora, no es negadora. Por lo tanto, va a tener el mismo nivel. Va a considerar que aquí en la entrada ha recibido un nivel 0. Por lo tanto, a la salida va a poner nivel 0. De estar en 1, va a bajarse a 0. Y obviamente, como el ruido vuelve a subirse a niveles de arriba, del 1, la salida de la compuerta también va a volver a 1. Y si hubiera otro ruido que se baja también, el rojo es ruido, el negro es la señal que está viniendo del circuito que está a la entrada de nuestra AND, bajar hasta el nivel 0, nuevamente la compuerta va a considerar que en su entrada hay nivel 0. Está aquí arriba, en la frontera superior del nivel 0, por lo tanto va a considerar que tiene 0 a su entrada, va a poner 0 a su salida nuevamente. Y entonces volverá, si el ruido vuelve al nivel superior, también la compuerta a la salida, la AND va a poner nivel 0. Por culpa del ruido de estos dos, se genera un parpadeo, como si cerrara y abriera los ojos, ¿no? Debía ser un 1 continuo, nivel 1, sin embargo ha habido una metida de 0 en un momento. Y eso puede ser desastroso para el funcionamiento de un circuito. Suponiendo de que sea esta señal que vaya a un flip-flop como clock, debería, en la rampa de subida, por ejemplo, debería considerar uno solo, ¿no? Una sola rampa de subida aquí. Por lo tanto, contaría 1. Pero por culpa del ruido va a considerar varias rampas de subida. Aquí hay una rampa de subida, aquí hay otra y aquí hay otra. Por lo tanto, en lugar de contar 1, va a contar 1, 2, 3. Y el contador va a brincar del cuenteo, del estado 1 al 3, sin que sepamos por qué. Y está ocurriendo este fenómeno. Y una compuerta normal no lo arregla. Entonces, para curar ese problema, han inventado y construido la llamada Smith Trigger. Smith Trigger. Una AND, y tiene esta simbología de la histeresis del campo electromagnético, que nos significa que estas fronteras, los anchos de estas fronteras se vuelven dinámicos, mueven. Por ejemplo, cuando aparece un ruido así bajo, esta frontera superior del nivel 0 lo baja a más pequeño. Entonces voy a dibujar con verde esa línea punteada. Esta frontera se baja aquí, por ejemplo. Todavía más tendríamos que hacer, porque hay un nivel aquí. La va a restringir a tal extremo que ni el más bajo de los ruidos va a tocar la frontera superior. Fíjense, con la línea verde que acabo de dibujar, aquí abajito, la punteada verde, el pulso rojo, el ruido rojo, su nivel más bajo no lo toca. Aquí tampoco lo toca. Por lo tanto, la compuerta va a seguir pensando que tiene, o viendo que tiene nivel 1 a su entrada, pues no le alcanzó, y va a
cesar este parpadeo, no se va a producir este pulso. Por lo tanto, una Schmitt trigger es una AND construida de tal manera que sus fronteras superior, el Vmax del nivel 0 y el Vmin, el mínimo del nivel 1, son movibles, se acomodan como para que no, si hubiera un ruido que está subiendo, esta frontera inferior la sube como para que no le alcance el mayor de los ruidos. Si por ejemplo, si este pico subiera hasta querer alcanzar el nivel 1, el nivel 1 como si se apretara, se aprieta más, se vuelve más pequeño y este pico no va a alcanzar el nivel 1 para producir el fenómeno del parpadeo. Se le llama Schmitt trigger. Y entonces aquí, para evitar ese problema, utilizamos el Schmitt trigger en lugar de, y así la señal esta de salida no va a tener el parpadeo, no va a tener este parpadeo y va a resultarnos limpia como la queremos. Por lo tanto, el pulso, puede estar teniendo la vibración que quiera, el rizado se le llama a la señal, que niveles de voltaje que se sobreponen sobre una señal original, es como un rizado, por eso le llaman rizado. Entonces, esa señal puede estar siendo lo más ruidosa que quiera, a la salida de un Schmitt trigger se va a generar limpio. El asunto es de que no tengo idea, no sé por qué será solamente por culpa de los electrónicos vendedores, no hay en la electrónica una AND, lo que se encuentra es una NAND. NAND Schmitt trigger van a encontrar, 7332 creo que es el código de una NAND Schmitt trigger. Por lo tanto, para generar un pulso así en este sistema voy a tener que usar dos, una detrás de otro, Schmitt trigger, ¿no? Igual vienen 4 en un paquete de integrado, en un chip, vienen 4, así que se puede utilizar 2 para resolver el problema del rizado que genera el uso del botón. Eso hace un Schmitt trigger y lo usamos. Hay para comprarse y se puede utilizar. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, dejo de compartir. No sé si estarán o no presentes en la clase porque no contestan a lo que pregunto. Vamos a continuar con la lista de los circuitos. Entonces, el Schmitt trigger ya sabemos para qué sirve y lo vamos a usar en la práctica. En la lista de los circuitos especiales sigue el llamado Open Collector. Están mirando en la pantalla una TTL NAND que integrada la hemos usado en el laboratorio de la característica de una NAND, precisamente para saberla y conocerla, con lo que también he tenido problemas con ustedes en el laboratorio, porque en ese laboratorio lo único que había que hacer es detectar este voltaje en el que le hemos llamado en la señal de salida el codo, y detectar este voltaje, porque no lo podemos mirar, no lo podemos medir, no podemos partir el chip integrado para poder medir. Si se pudiera hacer eso, antes se hacía, ¿no? Porque antes lo construían modularmente con transistores y demás, y entonces había acceso a la base y colector
del transistor. Pero la tecnología permitió que toda esa cosa, todo ese arreglo entrara en una integración y metieran un montón de ellos, 4 en un chip, haciendo imposible el acceso. Por lo tanto, tenemos solamente la entrada y la salida, las cuales podemos medir. Y tenían su comportamiento de acuerdo a que si se estaba despertando, empezando a funcionar, y cuando haya funcionado full, a su total funcionamiento, otro se despertaba también, y se moría, ¿no? ¿Por qué se moría? Porque le robaba la corriente. Entonces la tarea de la característica de la NAND era pues mirar este voltaje, que tenía que ser cerca del 1.4, para que se despierte con 0,7, porque el diodo que está aquí entre base y emisor se va a comer los 4. Por eso la teoría me dice que aquí necesito 1.4 para que aquí llegue 0,7 y empiece a funcionar y genere la salida de 0. Mientras no funciona este está funcionando y genera la salida de nivel 1. Entonces, este circuito que lo hemos conocido y dibujado así todo el tiempo, una NAND, tiene la posibilidad de que se puedan cortocircuitar las entradas, y lo hemos hecho con la misma que hemos usado en el laboratorio de la característica de la NAND. Han cortocircuitado sus entradas 1 y 2 para usarla como una NOT y hacer la tarea con una sola entrada, para verificar que esta salida de 1 no baja violentamente a 0, no lo hace así, sino que por lo que tienen que empezar a funcionar total, y los de la salida, uno morirse y el otro funcionar, esa bajada violenta no existe, sino que es así. Eso han comprobado en el laboratorio de la NAND. Tiene un tiempo de retardo, esa bajada del nivel 1 a nivel 0 no es violenta, sino que está dependiendo de esta pendiente, de esa recta, que tiene que ver con la temperatura, además, ¿no? Lo lindo hubiera sido que en el laboratorio me lo muestren cómo varía de acuerdo a que si el chip está caliente o si está frío. Pero bueno, esa era la tarea del laboratorio. Ahora lo que estamos queriendo mostrar es de que si puedo conectar las entradas así, sus salidas está prohibido. Yo puedo tener una AND funcionando como NOT si quiero, y una AND así, pero estas salidas no las puedo conectar y cortocircuitar para hacer una sola. Esto es sacrilegio, está prohibido totalmente. ¿Y por qué estará prohibido? Porque miremos aquí mismo, porque en el momento en que uno sale corriente de este bicho y del otro también, y esa corriente, llegando a este punto de cortocircuito, de conexión, va a querer ir también a la entrada del otro. Por lo tanto, si queremos meter corriente aquí, lo va a matar al QQ3 y lo va a matar al diodo. Por lo tanto, toda la parte de la salida se va a ir al diablo en el circuito. No puedo conectar salidas. Hacer una conexión así, pensando en que una señal o la otra va a valer, no lo puedo hacer. Si mi idea es que se imponga el que sale, aquí en su lugar tendré que utilizar una AND, por lo tanto la salida de y la salida de este otro los tendré que meter en una AND, o si quiero que se efectivice la una o la otra, meterlo en una OR, pero no los puedo unir. Es sacrilegio uniendo las salidas, como lo hemos hecho las entradas, pensando en que si puedo unir entradas, también puedo unir salidas. Estamos mal.
En una compuerta NAND o AND no se pueden unir las salidas. Pero hay solución en caso de que se necesite hacer eso y evitar el uso de una AND o una OR para realizar la tarea. Y es usar el Open Collector. El Open Collector es un chip construido sin esto. No tiene el transistor Q4 de salida ni el diodo. Está al aire la salida del Q3. Aquí está el circuito. Así. No hay vacío, hay vacío. No hay nada para nivel 1. Y entonces, ¿cómo generamos el nivel 1? Para que funcione ese circuito llamado Open Collector, que significa colector abierto. Está abierto el colector, ¿no? No hay circuito. Para que funcione y genere el nivel 1, tiene que hacerlo con una resistencia conectada a VCC externamente. Ya hemos aprendido qué significa conectar a un circuito elementos pasivos externos, el 5.5%. Funciona con resistencia y condensador que externamente se le conecta. Si no conectan esas resistencias, el bicho no hace nada. No funciona el 5.5, no hace absolutamente nada. Necesita alrededor las resistencias, condensadores para hacer algo. Y nosotros lo hemos usado para que genere la señal de clock. Listo. Este es similar. Si no hay la resistencia conectada a VCC en la salida del circuito, no funciona. Entonces, cuando esta entrada es tal que debe hacer funcionar al T2 y el T2 hace funcionar al T3, se produce la salida 0, nivel 0. Porque cortocircuita a la tierra y se produce el nivel 0. Si esta entrada es tal que lo mata al T2, si está muerto el T2, está muerto el T3 y esta salida estará flotando al aire. Pero si está conectada a la resistencia a VCC, a través de las resistencias, se genera aquí en este punto el nivel 1. Sea tramposo, ¿no? El nivel 1 es el voltaje de la alimentación. Este lo pongo a la salida. Bueno, que también es en la normal, ¿no? En el circuito normal, en la TTL NAND, también esta salida es pues el voltaje de alimentación, porque ese es el que viene a través de la resistencia R2 y hace funcionar al Q4. No olviden que cuando el Q4 tiene que funcionar, el Q3, el Q2, perdón, está muerto, ¿no? Entonces, no hay tutía cuando ocurre eso, no está bien. Desaparece, por lo tanto, fíjense de que en este punto viene a parar el voltaje de alimentación y eso hace funcionar. Se resta del diodo y esa es la salida, porque también el Q3 está muerto cuando esta parte está funcionando. Así que también lo entrega, pero lo entrega el voltaje de alimentación a través del Q4 y del diodo de 1. En cambio, en el Open Collector está conectado directo con una resistencia de protección para que se genere el nivel 1. Y entonces puedo con un Open Collector y otro Open Collector, como estoy mostrando aquí, conectar con una resistencia este punto. Sí puedo unir las salidas, sí las puedo unir las salidas. Por lo tanto, ya puedo hacer la unión de salidas poniendo a la resistencia siempre y cuando estos dos sean Open Collector. Y entonces, aquí estamos mostrando el circuito. En los circuitos de los dispositivos que usan un Open Collector está marcado con un asterisco en la partecita de arriba. Es idioma internacional. Aquí en la China, si se mira este asterisco aquí, van a saber que esta AND es una Open Collector. Y si es una Open Collector, necesita la resistencia. Y entonces puedo unir las salidas. Y este punto entonces se comporta como una AND virtual. La soldadura, el punto unido, hace
que esta salida actúe exactamente como una AND de verdad de la AND, para las dos entradas, y la veo salida, es que si una entrada está en 0, 0, para una AND la salida es 0. Si está en 0, 1, se impone el 0. Si está en 1, 0, se impone el 0. Y solo cuando los dos unos están en la entrada, la salida es 1. Por lo tanto, eso ocurre acá. Obviamente, por el principio de cortocircuito, en esta unión se impone el 0, ¿no? El que tenga 0, ese va a ganar. Y ese va a poner aquí en la salida. Y eso ocurre en la tabla de verdad de una AND. El 0 se impone en la salida. Fíjense, esta otra está en 1, pero la salida está en 0. Se ha impuesto este 0. En esta combinación se ha impuesto este 0. Y solo cuando las dos están en 1, la salida se pone. Así que este punto de unión de las dos salidas con un open collector hace las veces de una AND, y por eso se le llama AND virtual, porque no hay una AND física, hay una unión en su lugar. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos. El siguiente circuito es el llamado tri-state. Vamos a aclarar un poco esa figura para poder entender. Vamos a generar una pizarra en blanco. Un circuito negador construido niega la salida, mejor dicho, niega la entrada, aparece si esto era 0, aquí aparece 1, si estaba 1, aquí aparece 0. Hace eso. Y no pasa nada con su tabla de verdad. Vamos a dibujar como la gente. Y entonces estaremos teniendo la BI y la BO. Entra 0, sale 1, entra 1, sale 0. El circuito llamado tri-state, inglés, 3 estados, tiene una entrada adicional que recibe el nombre de EN, de la abreviación enable, que hace que se habilite cuando el nivel está en 1. Por lo tanto, hay una entrada adicional en que cuando está en 1, el circuito trabaja normalmente. Por lo tanto, estos dos es estado normal. Estado normal. Pero cuando el enable está en 0, si pongo nivel 0 a esta entrada, el circuito se va al tacho. Puede estar la entrada en 0 o puede estar en 1, no hay salida. Este estado es flotante. Le llamamos estado flotante. Porque cuando el enable está en 0, ocurre lo siguiente. Hay rotura entre la entrada y la salida. La entrada y la salida. Veo. No hay conexión. Lo hace de tal forma de que queda totalmente físicamente separada la salida de la entrada. No hay unión. Eso hace esta entrada con nivel 0. Por eso se le llama tri-state. Hay un estado, 2 estados, y este es el tercer estado. Flotante. ¿Cómo lo hacen? Aquí está. En el circuito está
construido internamente en la base del Q4 un diodo, y ese diodo está sacado afuera para recibir los niveles correspondientes. Entonces veamos qué pasa. Esto es una NAND normal, ¿no? Una NAND TTL normal, que con una sola entrada, por lo tanto está haciendo el trabajo de una NOR. Aquí está. Así. Y entonces ocurre de que cuando le pongo un 1 acá y deba funcionar el Q4, tiene que funcionar el Q4, aquí hay 5 voltios, o casi 5, en este punto donde estoy mostrando ahorita con mi borrador, venido de aquí. Porque si el Q4 tiene que funcionar, el Q3 está muerto, y el Q2 también. Esta entrada es tal que ha matado al Q2. Vamos a pintar con blanco y gruesito. Este está muerto y este también está muerto. Por lo tanto, todo esto está fuera de out. Está funcionando esta parte. Y funciona normal porque el diodo está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque aquí hay 5 voltios, o casi 5, en su cátodo, en su ánodo, y también en su cátodo, porque nosotros hemos puesto el 1. Nivel 1 es estado normal. Nivel 1 en el enable funciona como si no. Si le toca funcionar al Q2, va a hacer funcionar al Q3 y el Q4 se va a morir, obviamente. Y si se muere, está listo. Funciona estos, pero se muere el Q4. Este estaría muriéndose. Por lo tanto, el diodo está de puro cantor, sin hacer nada. No hace nada cuando tengo un 1 en la entrada. ¿Qué va a pasar si tenemos un 0 en el enable? Entonces, si tenemos un 0 en la entrada enable, aquí, si le ponemos el nivel 0, entonces en lugar de esta de acá, ponemos voltaje 0, y le tocara funcionar al Q4, si le tocara funcionar al Q4, el Q3 tiene que estar muerto, ¿no? El Q3 es muerto, no pueden funcionar al mismo tiempo. Para que el Q3 esté muerto, tiene que estar muerto el Q2 y dejarlo libre al Q4 que funcione. El Q4 debería funcionar. Pero si le he puesto 0 y el Q4 funciona con los 5 voltios aquí, ¿no? Por lo tanto, aquí estoy teniendo aproximadamente 5 voltios venidos de la fuente, de aquí arriba. Y le estoy poniendo 0 al cátodo del diodo. Este empieza a conducir endemoniadamente y se lleva toda la corriente que estaba entrando al Q4. Por lo tanto, un 0 aquí lo va a matar al Q4 cuando este debería estar vivo. Debería estar vivo el Q4 porque el Q3 está muerto, ¿no? Le toca estar vivo. Pero resulta de que el diodo con un 0 a la entrada de acá lo va a matar al Q4. Y fíjense que el Q3 está muerto, no hay. El Q4 muerto, también el Q1 se va a morir, pues no tiene voltaje en su ánodo, así que tampoco va a estar. Fíjense cómo queda la salida separada totalmente de la entrada. Por lo tanto, cuando el enable está en 0, yo puedo tener 0 o 1 aquí en la entrada, no va a llegar para nada a la salida. La salida va a estar al aire. Por lo tanto, ocurre realmente esa separación física entre el VO y el VI. ¿Para qué nos sirve?
¿En qué usamos? Pues usamos este comportamiento de desplazarse. Si a ese trieste lo ponemos en un arreglo, yo estoy dibujando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí, para poder mostrar de que tenemos un microprocesador funcionando con varias unidades, dispositivos, un mouse, un teclado, una impresora, etcétera, a través del bus. Y cuando el microprocesador manda datos a una unidad, no colisione con la otra. Por lo tanto, cada unidad, sin necesidad de que se le diga y se sepa, tiene un arreglo, si son 8 bits, de 8 tri-states, para que con el enable se conecte al bus o se desconecte. El que lleve un 0, perdón, el que lleve un 0 va a desconectarse físicamente del bus. Esta cantidad, este camino de hilos aquí del microprocesador le llamamos bus. Por lo tanto, pondré 0 a todas las unidades que no quiero que se conecten al bus cuando una de ellas esté conectada. Y eso lo puede hacer con un contador fácilmente, ¿no? Aquí pone un 1, esta se conecta, esta no se conecta. Luego pongo esto de acá al revés. Y si pongo a ambas, se estarán conectando. Ambas, pero eso va a producir colisión de datos. Por lo tanto, cada dispositivo, mouse, teclado, impresora y todas las cosas que quieran conectar al bus del microprocesador está munido de un arreglo de 8 mínimo, porque es el mínimo, la mínima cantidad de información valedera. Se le llama buffer al arreglo de 8. Por lo tanto, cada dispositivo electrónico conectado a un computador está munido de un buffer, que con la tecnología ha crecido, ¿no? Si están manejándose un bus de 256, los dispositivos que se conectan a ese bus de 256 bits tienen que tener 256 tri-state en un arreglo llamado buffer. Buffer, se escribe buffer, se lee. Eso hace un tri-state. Entonces, en un arreglo, yo he dibujado aquí de 8, que era lo que se usaba antiguamente en los primeros pasos de la electrónica, y cuando aparecieron los microprocesadores, pues tuvieron que insertar en cada dispositivo para que no haya la colisión de datos cuando un dispositivo se quiere conectar y conversar con el microprocesador. Por lo tanto, tiene una aplicación tremendamente importante. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, ingeniero, ninguna. De acuerdo, entonces dejo de compartir. Tenemos todavía que aprender registros. Voy a buscar el tema cuando entramos con circuitos especiales, para que recordemos aquellos que teníamos que ver. Ahí están mirando la lista de los circuitos especiales. El generador de clock lo hemos hecho ya en laboratorio. De codificadores hemos avanzado, mostrando la forma de diseñar que debíamos tener, aplicar la minimización. Por lo tanto, el generador de clock está hecho.
Los decodificadores hemos estudiado junto con la minimización. Hoy día hemos visto Smith Trigger, el Open Collector y el Tree State. Tenemos que todavía desarrollar multiplexores y demultiplexores y registros 6 y 7. Lo haremos eso en la siguiente clase. La siguiente clase es miércoles, la pasamos virtualmente, pero la clase del viernes tenemos que hacer laboratorio a la fuerza. Y el laboratorio número 6 tiene que ser el funcionamiento de su contador BCD. Ya llegó el momento en que debemos hacer el trabajo de mostrar, porque ya debían estarlo armando, es más, ya debía estar armado el contador BCD con los LEDs, etcétera, y con las añadiduras que estamos estudiando ahora mismo, ¿no? Como la generación de la señal INI y de la señal reset. Y su contador BCD ya tiene que estar pues munido de su registro, de su decodificador y su display, porque ya me toca mirar con LEDs, los expertos en binario, y en el display los neófitos, los que no conocen, no saben del sistema y les gusta mirar los números. Entonces el circuito ya debería estar armado, esperando solamente la conexión de esta señal, ¿no? De la que hemos generado aquí en la salida 3 del generador de clock. Y de paso con tiempos más cortos de que un minuto que he pedido para mirar este laboratorio, porque no vamos a esperar a que el contador esté contando de 0 a 9 cada medio minuto, ¿no? Que tarda bastante, así que tiene que estar un poco más acelerado, por lo tanto significa que su periodo de su clock tiene que estar más corto, ser menos de un minuto. Y muchos no han tenido mucha habilidad para generar un clock simétrico de menor tiempo, ¿no? Casi simétrico tiene que ser, pero menor que un minuto. Más rápido de un minuto tiene que contar ese contador. Por lo tanto, el miércoles de la clase, además de terminar la teoría, la lista de los circuitos especiales, tenemos que hablar sobre el laboratorio, que me lo tienen que presentar ese viernes. Y como el otro son añadiduras, entonces se va a poder hacer 2 laboratorios al mismo tiempo, porque me tienen que generar el contador, contando de 0 a 9, no tiene chiste, ¿no? En cambio, uno que cuente con 2 dígitos, de 0 hasta 99, hasta lo puedo usar como reloj, o como un cronómetro, de 0 a 60. Como ya sabemos abortar, un contador que cuente de 0 a 99, lo puedo abortar en 60 y se vuelve un cronómetro, ¿no? De 0 a 60, un minuto. Al que lo puedo parar cuando me dé la gana con el stop, lo puedo borrar con el reset y puede empezar a contar desde 0 con seguridad con el INI. Por lo tanto, ese mi circuito tiene que tener INI, tiene que tener reset, tiene que tener start y stop. Y además también voy a poder hacerlo contar desde el número que me dé la gana, desde 15 que empiece a contar hacia ti. Por lo tanto, tiene que tener load, sin carga. Lo cargamos en 15 y lo soltamos ahí. Le damos un start y empieza a contar. Esas son las tareas de los laboratorios que faltan. El 6, el contador BCD totalmente completo con su display, porque el 7 y el 8 es añadir nada más un dígito más y el 8 aumentarle el otro, para que yo sepa poner 15 y empiece a contar desde ahí hasta los 60. Porque mi contador tiene que aportar, si quiero que sirva para algo, por lo menos como un cronómetro, lo voy a aportar en 60, 59 al pasar a 60, ¿no?
ahí se abordará y aparecerá de nuevo 00. O sea que los laboratorios que restan están alrededor de la misma cosa. El contador BCD. El contador BCD ampliado con sus señales adicionales y el contador BCD aplicado a alguna cosa práctica como un cronómetro que pueda contarme hasta 1 minuto. ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, en la semana que viene tenemos la clase teórica en la que vamos a terminar, tenemos el laboratorio que vamos a presentar el viernes 8, tendrá que ser, y estaremos, si nos hace falta todavía tiempo, estaremos teniendo el examen final para el viernes 15. Preliminarmente anoten fecha como examen final el viernes 15. Yo les pondría el miércoles 13, pero de repente nos haga falta para el laboratorio, ¿no? Vamos a hablarlo, lo vamos a discutir eso el día miércoles 6, que nos toca la clase para terminar teoría. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más, eso sería todo por hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.